Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 7. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Supongo que muchos de ustedes conocen esa historia que se cuenta de cómo se formó nuestro país, cómo se formó Chile. Esa historia dice que una vez que estuvo acabada la creación, un grupo de ángeles se acercan al Señor y le dicen: nos ha sobrado un poco de todo. Quedó un poquito de desierto, un poquito de grandes montañas, algo de clima mediterráneo, incluso glaciares, climas secos, grandes y pequeños lagos. ¿Qué hacemos con todas estas sobras, Señor? Dice que el Señor se quedó pensando, miró su creación y luego dijo: tírenlo allá al final de este continente que se llama América. Y así se formó Chile. Un país con una gran variedad de paisajes e incluso de climas. Variedad que en algunas partes puede cambiar drásticamente en solo pocos kilómetros. Y el texto de hoy creo que nos cuenta una historia espiritual muy parecida de grandes cambios en muy poco tiempo. En los versos 1 y 3 del pasaje de hoy, el apóstol Pablo entra en lo que podríamos llamar que es el valle de la muerte de nuestra alma. La realidad de la vida de una persona que no tiene a Dios, que rechaza a Dios, que ignora a Dios. Pero cuando llegamos a los versos 4 y 7, nos lleva el apóstol a ese lugar glorioso, especial, diferente, maravilloso, donde están aquellos que son hijos de Dios. Entonces, el apóstol pasa en muy pocos versículos de la muerte a la gloria. La verdad es una constante que vemos en la Biblia, de la vida a la muerte, del infierno al cielo, de un total pesimismo a un triunfo glorioso, completo y total, de la esclavitud que nos trae el pecado a la libertad que nos trae Cristo. Y mi esperanza es que al pasar por este maravilloso pasaje, de verdad apreciemos todo lo que Dios ha logrado y nos ha dado en Cristo. En el verso 1, Pablo comienza en el lugar más bajo del alma. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. El apóstol usa una palabra increíblemente fuerte para describir lo que pasa con el ser humano. Muerto o muertos. Podría haber usado una palabra un poco más suave, no sé, algo así como falladitos o con algunos problemas. Es más, si lo hubiese querido poner algo más fuerte, a lo mejor podría llegar a decir en peligro de muerte o algo por el estilo. Pero no, usan la palabra muerte en absoluta ausencia de vida. Otra cosa importante aquí de decir es que Pablo no está usando la palabra muerte en una forma figurada. Usa la palabra en todo el sentido de ella. O sea, algo con total ausencia de vida. Estas personas de las que Pablo está hablando aquí somos nosotros antes de Jesús llegara a nuestras vidas y perdonara nuestros pecados. A lo mejor caminábamos, a lo mejor trabajábamos, a lo mejor nos divertíamos, formábamos familias. Hacíamos un montón de cosas como los demás hacen, pero para Dios estábamos muertos, espiritualmente muertos.
Todo lo que está lejos, todo lo que no conoce, todo lo que no tiene una relación con el Dios de vida, está irremediablemente muerto, porque Dios es vida y lejos de Dios hay muerte. Absolutamente muertos. En este pasaje el apóstol está hablando en la primera parte a los que llaman gentiles, o sea, todas aquellas personas que no son judías. Pero cuando llegamos al verso 3, Pablo incluye a los judíos. Entonces este problema de la muerte espiritual de personas no es un asunto de raza, es algo universal que se aplica a todos. Esta descripción de personas que están muertos espiritualmente, porque se encuentran lejos del Dios de vida, el Dios que da vida, el Dios que sostiene la vida. Son personas que están en rebelión contra Dios y por lo tanto están lejos de Él. Incluso hay personas como estas asistiendo a la iglesia los domingos. Incluso aquellos que se consideran o que la sociedad considera buenas personas también son muertos espiritualmente. Aquellas personas que la sociedad considera gente muy decente. Aquí no está hablando Pablo de ladrones o estafadores o violadores o, narcotraficantes, corruptos o inmorales sexuales. Todos, dice Pablo. Todos los que están lejos de Dios están muertos en sus delitos y pecados. Toda persona. No importa quién sea, no importa cuál sea su estrato, no importa si tiene mucho o tiene poco dinero, no importa cuál es su posición social, su raza o su educación. Si Jesús nos ha perdonado sus pecados, si no se ha arrepentido, si no se ha vuelto a Dios, está muerto, dice el apóstol. No hay excepciones de ningún tipo. Es muy fuerte esta declaración que la Biblia hace aquí. Es muy fuerte esta declaración que la Biblia usa para los seres humanos que rechazan a Dios. Porque un muerto es alguien que no responde, no escucha, no le duele nada, no reacciona, no piensa, no tiene vida. Entonces la Biblia describe a aquellos que están sin Dios como verdaderos muertos que caminan. Esa es la descripción que el apóstol hace de las personas que están sin Dios. Y uno no puede dejar de preguntarse por qué Pablo puede decir algo tan fuerte como eso. Bueno, eso es lo que el apóstol va a decirnos en los siguientes versículos. Va a decirnos que el hombre que está lejos de Dios son guiados realmente o influenciados por Satanás. Entonces, la descripción que el apóstol está dando de aquellos que rechazan a Dios en sus vidas empeora a cada momento. Por lo demás, yo espero que tú creas realmente en el demonio, porque la Biblia sí cree en él y habla de él a menudo. Hablando de las personas que están muertos en sus pecados, Pablo dice en el verso 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Mundo aquí es la palabra cosmos, que en el Nuevo Testamento generalmente tiene un significado malvado. Pablo dice que estas personas de las cuales está hablando están cautivas, están controladas, están dominadas por todo aquello que es enemigo de Dios y bajo la influencia de nada menos que el diablo en persona. En otra parte de las Escrituras describen justamente al diablo como el príncipe de este mundo. El mismo apóstol, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice, el Dios de este mundo, hablando del diablo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no está hablando aquí de, un demonito travieso. Pablo habla del mal, habla de la maldad, de un personaje perverso, enemigo de Dios, pero al mismo tiempo un personaje que es muy, pero muy sofisticado, que entiende perfectamente el corazón humano. Lo que domina el mundo, esta sociedad, dice Pablo, no es Dios.
Satanás. Y por lo mismo, al final del día, son sus principios, los de Satanás, los que dominan, los que mueven el mundo o la sociedad en la cual vivimos. Entonces, cuando llegamos al verso 3, es el resultado natural de todo lo que ha dicho anteriormente. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Esto me recuerda una historia que escuché hace mucho tiempo atrás, cuando una mamá le llama la atención a su hija y le dice: ¿por qué permitiste que el diablo te convenciera de pegarle y tirarle el pelo a tu hermanito pequeño? La niña se queda pensando un rato y le responde: pegarle fue algo del diablo, pero tirarle el pelo fue toda idea mía. La niña tiene mucho mejor teología que su mamá. ¿Sí? Sin duda, Satanás tiene su influencia en nuestras vidas, pero a nosotros nos gusta también esa influencia. El ser humano no es inocente de lo que pasa en su vida. No es inocente de ninguna manera. El hombre es responsable de lo que hace y de lo que no hace. El hombre es responsable de ignorar a Dios y por lo tanto es responsable ante Dios. El problema que la raza humana está influenciado desde afuera por Satanás, eso es cierto. La Biblia dice eso. Pero también es influenciado y en forma muy especial y tal vez tan poderosa como el diablo por lo que está dentro de su propio corazón. Dentro de nuestro propio corazón está la rebelión, está el egoísmo, está el pensar en sí mismo, está en ignorar a Dios. El hombre siempre está pensando que los problemas que tiene, porque evidentemente los tiene, hasta ellos se pueden dar cuenta, que estos problemas son, no sé, realmente producto del sistema en el cual vivimos. Entonces la respuesta a los problemas es siempre la misma. Ha ocurrido así por generaciones. Si cambiamos el sistema, si cambiamos este sistema, estaremos mucho mejor. Si cambiamos este modelo, habrá más justicia social. La vida será más fácil o será más justa. Lograremos esto, lograremos lo otro. La verdad es que no. La verdad, la historia muestra que no. Porque el problema no está solamente allá afuera. El problema principal está dentro del corazón del hombre sin Dios. Por supuesto es influenciado por muchas cosas, pero el problema básico está en el corazón perverso. A lo cual el ser humano normalmente dice: bueno, sí, no soy una blanca paloma, hasta yo me puedo dar cuenta de eso, pero perverso, muerto implica sin arreglo. No me gusta pensar de mí mismo de esa manera. Bueno, lo único que hay que decir a eso es que lo importante no es lo que tú y yo pensamos de nosotros mismos o lo que nos gustaría pensar de nosotros. Lo importante es lo que Dios piensa de nosotros y cómo Él nos describe. Y de eso es lo que está hablando Pablo en estos versículos. Es interesante, ¿no? Que en general lo que uno escucha a las personas con las cuales hablamos o los programas de televisión es un punto de vista en general bastante optimista de la humanidad. Hay esta idea de que el ser humano va avanzando, va moralmente avanzando, que ahora, bueno, somos mucho mejor que antes, que hay una especie de, no sé, constante superación de la humanidad. Sin embargo, solo es necesario ver las noticias para poner en duda justamente estas ideas. No estamos mejor, no somos mejores. Tal vez somos más sofisticados incluso en nuestra propia maldad. Por supuesto, no nos gusta pensar en nosotros mismos de esa manera. Pablo concluye el verso 3 con una declaración que de verdad da escalofríos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Desde Adán y Eva y su actitud de poner a Dios y las cosas de Dios en un segundo o a lo mejor en un tercer lugar en sus vidas,
nosotros también participamos de esa misma naturaleza. El gen pecado se transmite de generación tras generación. Y nadie es inocente de haber ofendido a Dios por no darle la gloria que Él merece. Este es el estado de la humanidad que está sin Dios. Es sin duda alguna un valle de sombra y de muerte, la descripción que Pablo hace aquí. Un valle de sombra y de muerte para el alma humana. Es un triste, es un penoso, es un deprimente, pero al mismo tiempo es un realista estado, el cual la Biblia nos describe. Pero es aún peor al pensar que este es el estado con lo que la Biblia describe a toda la humanidad, no importa cuál sea su condición. Por supuesto, chispazos de la imagen de Dios aparecen de vez en cuando y por eso es que aún en esta condición los seres humanos podemos hacer buenas cosas y actuar rectamente de vez en cuando. Pero lo que sí dice es que aún así, cada parte de nuestro ser está afectada por este gen pecado. Está afectado por esta condición de rebelión contra Dios y por eso el ser humano está irremediablemente perdido. Romanos 3 lo explica muy bien. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. En general, la sociedad piensa en dos categorías sobre sí misma. Una es que al final todo está bien. Sí, es posible que habrán malos momentos, pero al final el ser humano se superará y todo estará bien. La segunda categoría es pensar que el ser humano está o puede llegar a estar moralmente enfermo. Y yo creo que esta es la más popular. Por supuesto nos damos cuenta que las cosas no están bien. Pero la respuesta que buscamos dar es que, es que estamos enfermos, es una sociedad enferma. Y si es un asunto de estar enfermo, entonces hay que tomar los remedios que correspondan y vamos a estar bien. Podemos curarnos, podemos cambiar nuestra sociedad. La Biblia, en cambio, describe al ser humano sin Dios como no solamente perdido, sino absolutamente muerto. Este no es un tema para nada popular. Es un tema profundamente desagradable de decir y desagradable de escuchar. Es un tema profundamente incómodo. Es un tema del que no queremos hablar y tal vez tampoco queremos pensar mucho. Aunque este es un mensaje terrible, es un mensaje absolutamente esencial que podamos entenderlo y apreciarlo. Y va a ser un mensaje que es importante de entender y apreciar porque nos va a llevar a anhelar la segunda parte de este pasaje de Efesios. Sin entender bien quiénes somos y de dónde nos saca Cristo, la cruz no va a tener un verdadero significado para nosotros. El Evangelio no va a tener un poderoso mensaje para nosotros. Darnos cuenta de este valle de sombra y muerte del alma humana es absolutamente necesario para que podamos ver y apreciar a dónde nos ha llevado Jesús, la gloria de Cristo. La verdad es que el viaje desde el valle de la muerte del alma hasta la vida eterna no es otra cosa que la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo va a decir en los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Nos dio vida, dice aquí Pablo. Nos levantó de la muerte, es el significado. Nos levantó de la muerte con y por medio de Cristo. Muertos en nuestros pecados, eso éramos antes, resucitados, vueltos a vida, a una vida eterna con Cristo, es ahora. Y todo esto, toda esta maravilla, es obra de Cristo, todo esto es obra de la resurrección de Cristo. Todo esto no lo podemos hacer nosotros, porque como ya dijimos, un muerto no puede hacer nada. La única forma entonces que tú pases de ser un muerto que camina a vida eterna es por medio de Jesús.
por medio de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, por medio de que el Señor perdone tus pecados. Y por eso es importante preguntarse, dime, ¿ha pasado esto en tu vida? ¿De verdad Jesús ha perdonado tus pecados? Esta pregunta es crucial. ¿Cómo la respondemos? ¿Te has arrepentido de vivir una vida sin que Dios sea lo central, lo más valioso, lo importante, la razón? ¿Te has arrepentido de tratar tú de ser el rey de tu vida cuando solo Jesús es el rey de nuestras vidas? ¿Has experimentado la poderosa obra de Dios por lo que Él y solo Él es capaz de traernos de la muerte a la vida? ¿Has experimentado lo que es pasar de vivir bajo la ira de Dios a ser amigos de Dios? No puedo pensar en preguntas más importantes que esta. No puedo pensar en temas más importantes, más trascendentales. Tiene que ver con cómo vives esta vida, cuáles son tus prioridades, dónde está tu esperanza, dónde está tu seguridad, para dónde vas en este mundo, en qué descansas, en quién crees. Esta es justamente la maravillosa noticia para todos los muertos que caminan. Esta es la maravillosa noticia para los que no tienen esperanza, para los que no tienen seguridad. Esta es la maravillosa noticia para solo aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Nos dio vida, dice Pablo, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Esto es lo que ha pasado en tu vida en el momento en que te has arrepentido y has puesto tu confianza en Jesús. Esto es algo que solo Jesús tiene el poder para hacer. En este mismo lugar, sin duda alguna, tenemos estos dos tipos de personas. Los muertos que caminan y los que han experimentado en sus vidas el perdón de Dios y por lo tanto tienen vida eterna. Nadie está en medio de estas dos realidades. O es uno o es el otro. O estamos muertos o vivos eternamente. Incluso es más. Tú puedes haber entrado a esta iglesia muerto, según nos dice Pablo, y tú puedes salir de aquí con vida eterna. Tú puedes estar mirando esto, o haber comenzado a mirar este video muerto, y terminar de ver este video con vida eterna. Así de radical y así de poderosa es la obra de Cristo en la vida de las personas. Solo de verdad necesitas pensar seriamente en esto y pedirle al Señor que perdone tus pecados y poner tu confianza en Él. Jesús es siempre, siempre será mucho más poderoso que el pecado humano. ¿Puedes tú creer esto? Pero la obra de Cristo no es solo que Él nos trae de la muerte a la vida eterna, lo cual ya es mucho decir. Además nos pone en el cielo mismo. Eso es lo que dice el verso 6. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Las regiones celestiales de las que habla Pablo aquí es donde está Jesús ahora. Y por lo tanto, no sé, lo describimos como el cielo o la gloria. Puede ser que no estemos en este momento en la gloria porque estamos aquí. Pero la obra del perdón de Cristo es de tal poder que la Biblia habla de aquellos que han experimentado este poder como si ya experimentan la vida eterna, sentados en los lugares celestiales. Pablo en su carta a los Romanos dice esto, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante que es así de poderosa la obra de Cristo. Así de real es la obra de Cristo. Así de absolutamente segura es la salvación que solo Cristo es capaz de ofrecernos. En Cristo los cristianos tenemos resurrección y tenemos también vida eterna. Todo eso lo tenemos aquí y ahora, aunque algunas de estas cosas no las experimentamos por el momento. Miremos ahora el versículo final de este pasaje. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia,
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Es interesante que las reuniones de alcohólicos anónimos tienen una rutina semejante. La persona da su nombre, dice, me llamo fulano de tal, soy alcohólico, y hace tanto tiempo, tal tiempo, que no bebo una gota de alcohol. Siempre he pensado que las reuniones de cristianos deberían empezar de esa manera. Me llamo Enrique, soy un pecador perdonado, y hace más de 40 años el Señor me trajo de la muerte a la vida eterna. ¿Tiene todo esto sentido para ti? ¿Crees que Jesús puede traerte aquí y ahora de la muerte a la vida eterna si es que no has experimentado el perdón de Cristo? ¿Estás consciente, agradecido, gozas de todo lo que Cristo ha hecho por ti? Es muy simple preguntarse, ¿eres tú un muerto que camina o tienes vida eterna porque Cristo perdonó tus pecados? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? Amén.